Mi suegra me robó las llaves de mi casa heredada y contrató un abogado falso para quitármela, pero yo documenté cada movimiento. Y cuando la demandé por fraude, la dejé arruinada y sin su propia hija. Tengo 35 años. Soy abogado, aunque no suelo andar diciéndolo por ahí, y hace 2 años heredé una casita en la playa de mi tío que falleció sin hijos. Era una casa pequeña, nada del otro mundo, pero estaba literalmente a pasos del mar, y tenía ese encanto de las construcciones viejas con pisos de madera que crujen y ventanas con marcos despintados por la sal. Mi tío la compró en los 80 cuando todavía era posible conseguir propiedades frente al mar, sin vender un riñón, y la verdad es que siempre fue su refugio, su lugar feliz. Cuando murió y me la dejó a mí en el testamento, lloré como idiota porque sabía lo que significaba para él, y el hecho de que confiara en mí para cuidarla me pareció un honor enorme. Mi esposa Christine y yo llevábamos como 4 años casados en ese momento, y ella estaba igual de emocionada que yo con la herencia. Empezamos a ir los fines de semana cuando podíamos, tipo una vez al mes o cada 2 meses, nada excesivo porque quedaba a más de 60 millas de donde vivimos, y con el trabajo, pues tampoco teníamos tanto tiempo libre. La casa necesitaba algunas reparaciones menores, ya sabes, cosas que pasan cuando una propiedad tiene sus añitos, y estuvo habitada por un señor mayor que no le daba mucho mantenimiento los últimos años. Yo mismo me encargué de casi todo. Pinté las paredes exteriores, arreglé un par de tablas del deck, cambié algunas tuberías que estaban oxidadas, ese tipo de cosas. Christine me ayudaba cuando podía, y literalmente guardé cada recibo, cada factura, cada comprobante de pago de materiales y servicios porque, bueno, soy abogado y me enseñaron a documentar todo, aunque en ese momento lo hacía más por hábito que por necesidad. El tema es que la mamá de Christine, Maureen, empezó a comportarse raro desde que nos enteramos de la herencia. Al principio eran comentarios casuales tipo, oh, qué lindo, una casa en la playa, seguro vale mucho dinero ahora. O me preguntaba detalles específicos sobre la ubicación exacta, el tamaño del terreno, si había alguna hipoteca pendiente. Yo pensaba que solo era curiosidad normal de suegra entrometida, porque Maureen siempre ha sido de esas personas que necesitan saber todo de todos, ¿me explico? Pero luego empezó a aparecer sin avisar en la casa de playa. La primera vez, Christine y yo estábamos ahí pasando el fin de semana, y de repente, tocó la puerta tipo 10 de la mañana un sábado. Dijo que estaba en la zona visitando a una amiga mentira, porque la casa queda a más de 60 millas de donde ella vive y no tiene amigas por esa zona, y quiso pasar a ver la propiedad. Le dimos un tour rápido y se fue, pero noté que tomaba fotos con su celular y hacía comentarios raros sobre el potencial de la propiedad, como si estuviera evaluándola para venderla o algo así. Después de esa visita, Maureen comenzó a llamar a Christine constantemente preguntando cuándo íbamos a ir a la casa, si necesitábamos ayuda con algo, si queríamos que ella contratara a alguien para hacer reparaciones. Christine le explicó que yo estaba manejando todo y que no necesitábamos ayuda, pero Maureen insistía. Un día, como 6 meses después de heredar la casa, fui solo a la playa porque Christine tenía que trabajar ese fin de semana y yo quería terminar de pintar el cuarto de visitas. Cuando llegué, la puerta estaba sin seguro. Me entró un pánico horrible porque pensé que alguien había entrado a robar, pero cuando revisé todo estaba en su lugar. Lo raro es que encontré sobre la mesa de la cocina unos papeles de la oficina del registro de propiedades, copias de documentos sobre la casa con notas escritas a mano en los márgenes. Las notas decían cosas como verificar si hay copropietarios, revisar testamento original, consultar sobre derechos de familia. La letra era de Maureen. La reconocí al instante porque esa mujer tiene una caligrafía horrible con esas letras gigantes e irregulares. Llamé a Christine inmediatamente y ella al principio no me creía. Tipo estaba segura de que su mamá no sería capaz de entrar a nuestra propiedad sin permiso. Pero cuando le mandé fotos de los documentos con las notas, se quedó callada un rato largo y luego dijo, Mierda, Andrew. Creo que mi mamá está planeando algo. No sabíamos exactamente qué, pero decidimos ser más precavidos. Cambié las cerraduras de inmediato y contraté a Raymond, un vecino retirado que vive 2 casas más allá todo el año, para que vigilara la propiedad cuando no estuviéramos. Le pagaba como $100 al mes solo por estar atento y avisarme si veía algo raro. Raymond resultó ser un tipo súper confiable, de esos señores mayores que se toman muy en serio cualquier responsabilidad que les das. Las cosas se calmaron como por 3 meses.
No supimos nada de Maureen respecto a la casa, y yo honestamente pensé que tal vez se había dado cuenta de que la habíamos cachado y decidió dejarlo así. Qué ingenuo fui, la verdad. Un martes por la tarde, Raymond me llamó todo alterado diciendo que Maureen estaba en la casa. Eran como las 2 de la tarde. Yo estaba en mi oficina en medio de una reunión, y tuve que salir corriendo con la excusa de una emergencia familiar. Manejé esas 60 y pico millas como loco, llegué en tiempo récord, y efectivamente ahí estaba el auto de Maureen estacionado afuera. Cuando entré a la casa, la encontré en la sala midiendo las ventanas con una cinta métrica. Ella me vio y actuó como si fuera lo más normal del mundo. Dijo algo como, «Ah, Andrew, qué bueno que llegas. Estaba pensando que estas ventanas necesitan cortinas nuevas». Le pregunté cómo demonios había entrado, y ella sacó una llave de su bolso, toda orgullosa, y dijo que había hecho una copia la vez que vino de visita, que pensó que sería útil tener acceso en caso de emergencias. No exploté ahí mismo porque soy abogado y estoy entrenado para mantener la calma en situaciones de conflicto, pero por dentro estaba hirviendo. Le pedí la llave de vuelta y ella se negó. Literal dijo, «No, creo que es mejor que yo tenga una copia por si acaso». Tuve que amenazarla con llamar a la policía para que finalmente me la diera, y aún así lo hizo con cara de víctima, como si yo fuera el malo de la película. La saqué de la casa y le dejé muy claro que no era bienvenida, que si volvía a entrar sin permiso iba a hacer allanamiento de morada y yo no iba a dudar en tomar acciones legales. Maureen se fue llorando y diciendo que yo era un malagradecido, que ella solo quería ayudar, el drama completo. Esa misma noche instalé cámaras de seguridad en toda la propiedad, 4 cámaras con grabación continua y notificaciones en mi celular cada vez que detectaban movimiento. Christine estaba mortificada con su mamá, le habló por teléfono y le dijo que su comportamiento era inaceptable. Pero Maureen solo lloraba y se hacía la víctima diciendo que su propia hija la estaba rechazando por culpa de su esposo controlador. Yo no soy controlador para nada, o sea, solo estaba protegiendo mi propiedad de una señora que claramente no respetaba límites básicos. Las cámaras resultaron ser la mejor inversión que pude hacer, porque 2 semanas después, un sábado a las 11 de la mañana, las cámaras captaron a Maureen entrando otra vez a la casa. Al parecer había hecho una segunda copia de la llave antes de devolverme la primera. Esa mujer es de otro nivel en serio. En el video se ve entrando con total confianza, caminando por toda la casa, abriendo armarios, revisando cajones, incluso se sentó en el sofá como media hora, solo mirando alrededor y tomando más fotos. Le mandé el video a Christine, y ella quedó en shock absoluto. Llamó a su mamá y le gritó como nunca la había escuchado gritar. Le dijo que estaba loca, que iba a arruinar su relación con su propia hija por una propiedad que ni siquiera era suya. Maureen colgó el teléfono y no contestó las llamadas de Christine por varios días. Yo, mientras tanto, volví a cambiar las cerraduras. Esta vez puse unas electrónicas con código que solo Christine y yo conocíamos, y aumenté la vigilancia. Raymond me avisaba de cada auto que se estacionaba cerca. El pobre estaba más comprometido con esto que yo mismo creo. La cosa escaló a un nivel completamente absurdo como un mes después. Era un viernes por la tarde, Cristina y yo habíamos ido a la casa para pasar el fin de semana y estábamos desempacando cuando alguien tocó la puerta. Abrí y ahí estaba Maureen con un tipo que vestía traje barato y llevaba un maletín. Maureen dijo toda sonriente: «Andrew, Christine, les presento a Douglas, él es abogado y viene a ayudarnos a resolver este malentendido de la propiedad». El tipo Douglas extendió su mano y dijo que necesitaba que firmáramos unos documentos para transferir la propiedad a un fideicomiso familiar que protegería los intereses de todos. Yo lo miré y le pregunté, ¿de qué firma de abogados era? Y él titubeó antes de responder con el nombre de una supuesta firma que jamás había escuchado. Le pedí su tarjeta profesional, y él dijo que no traía, que las había dejado en el auto. Maureen interrumpió diciendo que no hacían falta formalidades, que solo necesitábamos firmar los papeles y todo estaría resuelto. Douglas sacó del maletín unos documentos que supuestamente transferían la propiedad a un fideicomiso donde Maureen sería la administradora. Los documentos estaban llenos de errores legales, terminología incorrecta, ni siquiera estaban notariados. En ese momento decidí que era hora de revelar mi profesión. Les dije, «Miren, creo que hay algo que deberían saber. Yo soy abogado, me especializo en derecho de propiedad, y estos documentos son completamente fraudulentos y no tienen ninguna validez legal.
La cara de Maureen cuando dije eso fue épica. Literal se puso blanca como papel. Douglas intentó balbucear algo sobre que los documentos estaban en orden, pero yo seguí. También sé que usted no es abogado Douglas, o al menos no está registrado en el Colegio de Abogados de este estado, lo cual hace que su participación en este intento de fraude sea un delito grave. Douglas agarró su maletín y salió corriendo. Literal corrió hacia su auto y se fue dejando a Maureen sola en la puerta. Maureen trató de arreglar la situación, diciendo que todo era un malentendido, que Douglas era amigo de una amiga y que ella solo quería asegurarse de que la propiedad estuviera protegida para el futuro de Christine. Le dije que se fuera y que no volviera a acercarse a la casa o iba a obtener una orden de restricción. Ella se fue llorando otra vez, gritando que yo le estaba envenenando la mente a su hija, y que algún día Christine se daría cuenta de lo malo que yo era. Después de ese incidente, Maureen lanzó una campaña de difamación completa contra mí con toda la familia. Les decía a todos que yo era un manipulador, que la estaba aislando de su hija, que la casa de playa debería ser de Christine porque ella era su única hija y yo no tenía derecho a quedármela. Llamó a la hermana de Christine, Constance, y le contó una versión completamente distorsionada de todo, diciendo que yo la había amenazado físicamente, nunca pasó, y que tenía miedo de mí. Constance al principio le creyó y llamó a Christine toda preocupada, pero cuando Christine le explicó lo que realmente había pasado y le mostró los videos de las cámaras de seguridad, Constance se dio cuenta de que su cuñada estaba mintiendo descaradamente. De hecho, Constance fue la que nos contó que Maureen había estado haciendo esto toda la vida, inventando dramas y manipulando situaciones para conseguir lo que quería. Lo irónico es que todo este drama con la casa terminó costándole el trabajo a Maureen. Resulta que ella trabajaba en una oficina administrativa de un hospital y usó las computadoras y recursos de su trabajo para investigar la propiedad, buscar información sobre mi tío fallecido, incluso intentó contactar a abogados usando el correo electrónico del hospital. Alguien en el departamento de IT lo reportó. Hicieron una investigación interna y la despidieron por uso indebido de recursos de la empresa. Cuando Christine se enteró, no sabía si reírse o llorar, porque por un lado era justicia poética, pero por otro lado, era su mamá quedándose sin trabajo por su propia obsesión enfermiza. Pero Maureen no se rindió, claro que no. Como 6 meses después de todo ese desastre, Christine y yo recibimos una citación judicial. Maureen nos estaba demandando, alegando que ella había contribuido económicamente a las reparaciones de la casa y que por lo tanto tenía derecho a un porcentaje de la propiedad. Su demanda decía que había pagado por materiales de construcción, servicios de mantenimiento, y que incluso había contratado a un jardinero para arreglar el patio. Era todo. Mentira. Absolutamente todo, pero igual teníamos que ir a corte y defendernos. Lo chistoso es que yo soy abogado, así que me representé a mí mismo. No tuve que pagar ni un centavo en honorarios legales, mientras que Maureen tuvo que contratar a un abogado que probablemente le cobró una fortuna por un caso que no tenía ninguna posibilidad de ganar. La audiencia fue en marzo del año pasado. Maureen llegó con su abogado, un tipo joven que se veía súper incómodo porque probablemente se dio cuenta desde el principio de que su cliente no tenía caso. El juez era una mujer mayor, como de 60 años, con cara de no aguantar tonterías, y yo la amé desde el primer momento. El abogado de Maureen presentó su caso, alegó todas las supuestas contribuciones de su clienta, y cuando le tocó a ella testificar, Maureen empezó a llorar en el estrado, diciendo que yo la había manipulado para que pagara cosas y luego la había traicionado. El juez le pidió que presentara evidencia de los pagos y Maureen sacó como 3 recibos de Home Depot, pero los recibos estaban a nombre de Christine de compras que habíamos hecho juntos como pareja normal, nada que ver con Maureen. Cuando me tocó presentar mi defensa, saqué una carpeta que tenía literalmente todo documentado. Cada recibo de cada clavo, cada galón de pintura, cada hora de trabajo que yo mismo había hecho, todo estaba ahí. Tenía estados de cuenta bancarios que mostraban cada transacción relacionada con la casa. Todos los pagos salieron de mi cuenta, o de la cuenta conjunta que tengo con Christine. 0 pagos de Maureen. También presenté los videos de las cámaras de seguridad mostrando sus entradas no autorizadas, las notas que había dejado sobre los documentos de propiedad y hasta los mensajes de texto donde ella admitía haber copiado la llave sin permiso. El juez revisó todo en silencio, tomándose su tiempo, y luego miró a Maureen con una cara que daba miedo, tipo decepción y enojo mezclados, y le dijo: «Señora,
¿Está usted consciente de que presentar una demanda frívola y sin fundamento es motivo de sanciones en esta corte? Maureen empezó a tartamudear algo incoherente, y el juez la interrumpió. Caso desestimado. Señora, le recomiendo que no vuelva a desperdiciar el tiempo de esta corte con demandas sin mérito. Salimos de la corte, y Christine abrazó a su mamá intentando arreglar las cosas. Pero Maureen la empujó y le gritó que ella había elegido un lado y que algún día se arrepentiría. Fue horrible ver eso. Ver a Christine intentando mantener algún tipo de relación con su mamá, mientras Maureen la rechazaba por no apoyar su locura. Las semanas siguientes fueron raras. Christine estaba triste, obviamente, porque básicamente acababa de perder a su mamá, pero también estaba aliviada de que todo esto hubiera terminado. O eso pensábamos. Resulta que después de perder el caso, la reputación de Maureen en la familia quedó completamente destruida. Kimberly, la prima de Christine, nos llamó para contarnos que todos en la familia ahora sabían la verdad sobre Maureen. Al parecer esta no era la primera vez que hacía algo así. Había historias de cuando intentó quedarse con la casa de su propia madre después de que murió, inventando que la abuela le había prometido la propiedad a ella, en vez de dividirla entre los hermanos como decía el testamento. También nos enteramos que Maureen había manipulado a su ex esposo para que firmara documentos que le daban control total de los ahorros de la pareja durante su divorcio, dejándolo sin nada. La abuela de Christine, Mimi, que tiene como 80 años y es la matriarca de la familia, nos dijo que Maureen siempre había sido así, obsesionada con el dinero y las propiedades, y que había esperado que con la edad se calmara, pero obviamente no pasó. El último incidente, antes de que Christine cortara contacto completamente con su mamá, fue hace como 4 meses. Christine y yo fuimos a la casa de playa para celebrar nuestro aniversario. Llegamos un viernes por la noche, y todo parecía normal. El sábado por la mañana nos despertamos, y había ruido afuera, como si alguien estuviera trabajando. Salimos y ahí estaba Maureen con un contratista, mostrándole la casa y hablando sobre planes de renovación. Al parecer ella había contactado a este pobre tipo diciéndole que era la dueña y quería hacer remodelaciones extensas. Le mostró planos que había dibujado ella misma, completamente desquiciados, donde básicamente quería demoler la mitad de la casa y construir una extensión gigante. El contratista se veía confundido cuando nos vio, especialmente cuando yo le dije que Maureen no era la dueña y no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Christine explotó. En serio, nunca la había visto así de enojada. Le gritó a su mamá que estaba enferma, que necesitaba ayuda psicológica, que si volvía a acercarse a la casa iba a ser arrestada. Maureen intentó abrazarla, llorando, pero Christine literal la apartó con las manos y le dijo: «Terminamos. No quiero volver a verte. No quiero que me llames. No quiero que existas en mi vida. Se acabó, mamá». Yo llamé a la policía porque técnicamente Maureen estaba en propiedad privada sin autorización, y cuando llegaron le explicaron que si volvíamos a verla cerca de la casa o de nosotros, íbamos a solicitar una orden de restricción formal. Ella se fue en su auto llorando histéricamente, mientras los policías anotaban todo en su reporte. Desde ese día, Christine bloqueó a su mamá de todos lados: teléfono, redes sociales, email, todo. Maureen intentó contactarla a través de otros familiares, pero Christine les pidió que no le pasaran ningún mensaje. Constance nos dijo que Maureen ahora vive sola en un apartamento pequeño, porque tuvo que vender su casa para pagar sus deudas legales, y que básicamente nadie en la familia quiere tener mucho que ver con ella, después de todo lo que pasó. Es triste, en cierto modo, supongo, porque al final es una mujer que arruinó todas sus relaciones por su obsesión con una propiedad que nunca fue suya y nunca iba a ser suya. Christine y yo ahora vamos a la casa de playa casi cada fin de semana. La terminamos de arreglar completamente. Se ve hermosa, exactamente como mi tío hubiera querido que se viera. A veces cuando estoy sentado en el deck mirando el mar, pienso en todo lo que pasó y me pregunto qué diablos le pasaba a Maureen por la cabeza. Tipo, ¿qué la hacía pensar que tenía derecho a nuestra propiedad solo porque sí? Christine dice que su mamá siempre tuvo problemas con los límites y el concepto de lo que le pertenece versus lo que le pertenece a otros, que de niña la veía pelear con sus hermanos por herencias y propiedades todo el tiempo, siempre queriendo más de lo que le correspondía. Lo raro es que no siento odio hacia Maureen. La verdad, solo siento lástima y cansancio. Lástima porque claramente tiene problemas serios, que probablemente necesitan terapia o algo así,
Y cansancio porque durante 2 años tuvimos que lidiar con su drama constante, en lugar de simplemente disfrutar de la herencia de mi tío en paz. Christine está en terapia ahora procesando todo esto. Porque perder a tu mamá, incluso cuando tu mamá es tóxica, no es fácil. Pero dice que cada día se siente un poco mejor, un poco más libre. Yo la apoyo en lo que sea que necesite, obviamente, y me aseguro de que sepa que hice lo correcto al poner límites y proteger nuestra propiedad. El final feliz, si es que hay uno, es que Christine y yo estamos más unidos que nunca después de todo esto. Pasar por una situación tan estresante juntos nos mostró que podemos confiar el uno en el otro completamente, que somos un equipo real. La casa de playa se convirtió en nuestro santuario, el lugar donde vamos a escapar del mundo y reconectar. Raymond sigue vigilándola cuando no estamos. Ahora lo invitamos a cenar cada vez que vamos porque volvió como familia para nosotros. Mimi, la abuela de Christine, viene a visitarnos a veces, tiene casi 80 años, pero igual se sienta en el deck con nosotros tomando té helado y contándonos historias de cuando era joven. La semana pasada estábamos en la casa y Christine me dijo, ¿sabes qué? Creo que tu tío sabía exactamente lo que hacía cuando te dejó esta casa. Sabía que ibas a cuidarla bien y no ibas a dejar que nadie te la quitara. Tiene razón probablemente. Mi tío era un tipo astuto. Trabajó como contador toda su vida, así que entendía de documentos y protección de bienes. Me gusta pensar que estaría orgulloso de cómo manejé toda esta situación, de que no me dejé intimidar ni manipular, de que usé mi conocimiento legal para defender lo que me dejó. La casa ahora vale probablemente 3 veces lo que valía cuando la heredé, porque el área se desarrolló mucho estos años, lo cual hace todavía más irónico que Maureen gastara tanto tiempo y dinero intentando robármela en lugar de simplemente aceptar la situación y mantener una relación decente con su hija. No sé qué estará haciendo Maureen ahora, no preguntamos y nadie nos cuenta. Kimberly mencionó hace un mes que la vio en el supermercado y que se veía mal, como si hubiera envejecido 10 años en 2. Parte de mí se siente culpable por eso, pero la parte racional de mi cerebro me recuerda que ella causó todo esto ella sola, que yo solo me defendí de sus intentos de fraude y manipulación. Christine dice que no tenemos nada de qué sentirnos culpables, que establecer límites saludables con gente tóxica no nos hace malas personas, nos hace personas que se respetan a sí mismas. Supongo que tiene razón. La verdad es que me siento afortunado de tener esta casa, afortunado de que mi tío pensara en mí, afortunado de tener una esposa que me apoya incondicionalmente, incluso cuando eso significa perder la relación con su propia madre. No es el final de cuento de hadas, donde todos hacen las paces y viven felices para siempre, pero es un final real donde las personas que necesitaban estar juntas están juntas y las personas tóxicas están fuera de nuestras vidas. Y eso, honestamente, es suficiente para mí.